Yo me llamo Dharma Isabel Pizango Lancha, vivo aquí en Nuevo Progreso, tengo 13 años, me voy al 5º grado. Les invito a ver mi escuela nueva. Distancia, distancia, firmes, descanso, atención, descanso, atención. Ahora vamos a entonar el himno nacional. Somos libres, seamos, por siempre sean, siempre. Sus luces, sus luces, sus luces, el sol. ¡Viva Perú! ¡Que viva! Grupo, ahí solicitan al grupo, 5 grupos, mire, ¿ya? Esta es mi clase, y estos son mis compañeros, y este es mi profesor Antonio Pizango, y este es mi sitio. Aquí de todo. Y van a leer lo que les gusta. Es como ustedes que... En la educación bilingüe, aquí en las comunidades, en todas las comunidades Xavi, es un poco dificultoso en la lengua castellana. Para primer grado, bien dificultoso es. Para eso debe haber un maestro bilingüe de la misma lengua, que es Xavi, y los alumnos Xavi, que se comprenden la misma lengua. A segundo grado, tercer grado ya entra como en la segunda lengua, que es castellano. Valoro mucho los trabajos de mi padre para que me hacen estudiar. Mi decisión es estudiar y pasar a la secundaria. Como estoy nombrado acá y tengo acá, está trabajando yo solo, pero sí esta semana estamos bajando juntamente con las autoridades a gestionar para 2 maestros que vengan, pues. Y ahorita están asistiendo a 60 a 50 alumnos, porque tengo los alumnos matriculados de más arriba de acá, de la comunidad, a 15 minutos, a 20 minutos, hasta de 45 minutos tengo matriculado. Tengo mis amigas de más confianza. Ellas son María y Tatiana. Jugamos en la hora de recreo. Me gustan los deportes de vóley, la peloteada y leer textos con mis compañeras. Yo me mandé en la puansi. Me gusta trabajar en chakra. Tengo 11 años. Me gusta hacer chakra. Me gusta hacer masaje. Estoy en 6º grado de primaria. Me gusta Vamos a conocer los bosques con mis 2 amigos, María y Tatiana. Aquí en la comunidad de Nuevo Progreso vivimos alrededor de la naturaleza. Existen muchas cosas como son árboles grandes, cochas, ríos, quebradas,
Respiramos aire puro. Tomamos agua limpia. Tenemos plantas medicinales, sirven para cualquier enfermedad. Nuestro ambiente es tropical, estamos en la selva alta. Mi papá es profesor de la comunidad de Nuevo Progreso. Mi mamá se llama María Lanch Tangoa y mis hermanos son Pedrín, Anita, Cristian y Max, Jordi y Reiser. En la casa ayudo a mi mamá a cocinar, a lavar, ordenar las cosas que hay en mi casa. Mis hermanos varones se van con mi papá a pescar, a cazar. Así es nuestra costumbre en nuestra comunidad. A veces nos vamos a la chacra con mi mamá a cultivar, sacar la yuca para hacer el masato o traer los plátanos para la comida. Aquí en la comunidad no es como en la ciudad que existe muchas cosas como es tienda, mercados, plazas. Es una comunidad silenciosa. Sin embargo, tenemos la naturaleza y riqueza para divertirse mejor que la ciudad. Por ejemplo, tenemos la Cumpanamá, los cerros, las piedras y las costumbres indígenas Chawi. Allí nosotros nos divertimos mejor que la ciudad. Nosotros no conocemos televisor. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Las mujeres.